Doy al botoncito azul, iniciando emisión, estamos en directo y ya maximizo aquí. Vale, sí, ya estamos en directo. Bueno, pues muy buenas tardes otra vez. Estamos en la segunda charla educativa de Escuela y Familia que organiza el CEI Padre Reja de Jamilena. En el día de hoy tenemos a María López Juez, que es directora del Centro de Organización Neurológica Neocórtex de Majadahonda, en Madrid. Bienvenida, María, otra vez. Muchas gracias a vosotros por invitarme y encantada de estar aquí esta tarde de nuevo. El placer es nuestro, María. La verdad que la charla que tuvimos el día 2 fue súper rica. Tenemos la suerte que lo escuchó muchísima gente y estamos muy contentos. Y hoy vamos a hablar, María, de ruta auditiva. El otro día hablamos de ruta visual, hoy vamos a hablar de ruta auditiva. Y para esta ruta auditiva hemos invitado a dos compañeras del cole. Tenemos a Luisa, que es especialista en pedagogía terapéutica y está ahora mismo trabajando en el aula específica de autismo, en el aula TEA. Bienvenida, Luisa. Buenas tardes, Fernando. Hola. Encantada de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Encantado yo, que estoy súper bien rodeado hoy. Y también os presento a Ana Osorio, que es también especialista en pedagogía terapéutica, es la secretaria del colegio y ella trabaja en el aula de integración, de apoyo a la integración en el colegio, con varios niños, en los que hace programas específicos y, bueno, y algunas cosas más que saldrán ahora en la charla. Bienvenida, Ana. Hola, buenas tardes. Hola. A todos y todas. Encantada de estar aquí y poder participar un ratito y poder escuchar a María, y porque la verdad es que la conferencia anterior fue un placer escucharla y seguro que esta, espero lo mismo o mejor. Seguro que sí. Bueno, lo bueno de la otra charla, y esta va a pasar igual, que hemos estado muchos días, casi semanas, hablando de lo que se comentó, lo que vemos, lo que podemos ver, hablando con algún especialista, la verdad que fue muy rico. Y bueno, y antes de comenzar también presento que está en el backstage a Daniel Cortés, que es nuestro profe, el coordinador TIC del colegio, y está pues con el audio y con la imagen emitiendo en YouTube. Y también está por ahí Lola Alcántara, que nos hizo ese maravilloso dibujo visual, el apoyo visual que hizo, que nos sirvió muchísimo luego para reflexionar y para pararnos pues, a pensar en algunas cosas. Así que muchísimas gracias a Lola Alcántara también. Y bueno, y empezamos, María. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, esta tarde le toca a la ruta auditiva, ¿vale? Que para mí, de las vías sensoriales, ¿vale?, es como la gran hermana olvidada de todo, ¿vale? Yo trabajo con muchos optometristas, el otro día estuvimos hablando de ruta visual y siempre que vamos a cursos de prevención de problemas de aprendizaje hay que mirar la ruta visual del niño, hay que mirar la ruta visual del niño y por supuesto estoy de acuerdo que hay que mirar la ruta visual del niño, pero yo siempre levanto la mano y digo, y la ruta auditiva también, ¿vale? Porque la ruta auditiva es como Teruel, también existe, pero parece que estamos ahí. Yo creo que todos nosotros conocemos muchos niños que llevan gafas, no es nada extraño entrar en un aula y ver niños con gafas y sin embargo, cuando entramos en un aula es muy raro que veamos un niño con audífono. Con esto no estoy diciendo que los problemas auditivos se resuelvan con un audífono. Lo que digo es que hay muy poco niño que alguien detecte que tiene problemas auditivos. De hecho, para mí, uno de los temas fundamentales de la ruta auditiva es, cuando yo a un papá le digo, tu hijo tiene problemas visuales, nadie lee que estoy diciendo, tu hijo está ciego. No, todo el mundo sabemos que entre ver y ver bien, para leer y para escribir, un niño puede tener miopía, hipermetropía, astigmatismo, estrabismo, déficit de convergencia. Hay muchas posibilidades intermedias. Entonces yo digo a un padre, tu hijo tiene problemas visuales y lo acepta, ¿vale? Sin mayor problema. Y sin embargo, en la ruta auditiva digo, tu hijo tiene problemas auditivos. Y lo primero que te dicen, no, si mi hijo oye, si mi hijo no está sordo. Es como que en la ruta auditiva todo es o blanco o negro. O el niño está sordo y no oye, o el niño oye y debe oír perfectamente. María, me va a disculpar. Mira que va a entrar Lola a saludarnos, creo que va a entrar a saludarnos. Hola, Lola.
Hola, Lola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que puedo darte las gracias por tu maravilloso trabajo, me encantó. Así que Bueno, felicidades. nada, lo pusisteis fácil. Perdón, Bueno, estaba en otro enlace, no podía entrar. Bueno, pues mira, llevamos un minuto solamente hablando, Lola. Muchas gracias ahora en persona y bienvenida. Estaba contando ahora mismo María, pues nada, que cuando a los padres les decimos porque tienen alguna dificultad en la ruta visual, parece ser que es más aceptado pues tener ese tipo de dificultades que cuando le hablamos de la ruta auditiva, ¿verdad, María Jesús? Vale, efectivamente, o sea, cuando tú le dices a unos padres, tu hijo tiene problemas auditivos, lo primero que te dicen es que oye, ¿vale? Si mi hijo no está sordo. Es que lo que a mí me gustaría poner esta tarde de manifiesto es que entre estar sordo y oír perfectamente hay muchos tonos de gris. Podemos tener problemas de conexión, desconexión, podemos tener problemas de hiposensibilidad, hipersensibilidad, podemos tener problemas de filtrado de la señal, podemos tener problemas de decodificación fonológica. Todas esas situaciones intermedias pasan porque el niño no está sordo, pero tendríamos que mejorar su procesamiento auditivo para colocarle en un sitio que tenga mejores condiciones, ¿vale? Vale. Ya está Ana y Luisa asintiendo, diciendo sí, conocemos el producto mucho. Entonces, ¿cuál es el gran tema de los problemas auditivos de un niño? ¿Vale? Si un niño, tú le llamas y dices, Juan, y Juan no te contesta hasta la tercera, ¿vale? Nadie dice, Juan tiene auditivo. Juan está en su mundo, Juan va a su bola, Juan solamente atiende cuando le interesa. Juan es como su padre, sacamos a pasear la genética antes de que alguien diga, Juan necesita 3 estímulos auditivos de intensidad creciente para conectarse, ¿vale? Entonces, eso es como que no es un problema auditivo. Claro, si no es un problema auditivo, nadie trata las dificultades de procesamiento auditivo de este niño. Y sin embargo, para mí, la ruta auditiva es tan importante porque está en la base de 2 funciones básicas del ser humano, de la comprensión y del lenguaje, ¿vale? Lo que tienen en común la comprensión y el lenguaje es el procesamiento auditivo. Y no conocemos niños con audífonos y, sin embargo, conocemos muchísimos niños que están yendo al logopeda para mejorar la calidad del lenguaje. Claro. Y la pregunta es, si no entra, ¿cómo va a salir? O sea, la calidad de la entrada auditiva influye directamente en la calidad de la salida del lenguaje, ¿vale? Es imposible fonar un sonido para el cual yo no tengo discriminación auditiva, ¿vale? O sea, yo no soy vaga hablando el alemán, es que yo oigo el alemán y no lo discrimino, ¿vale? Entonces, niños en el logopeda conocemos muchísimo. Niños que van al psicólogo por problemas comportamentales o por retrasos en la comprensión, conocemos muchísimos. Es decir, tratamos siempre las consecuencias de los problemas auditivos sin llegar al fondo de lo que en realidad significa la audición, ¿vale? Entonces, claro, si tú tienes un problema de procesamiento auditivo y sigues con ese problema y sigues con ese problema, las cosas se van complicando muchísimo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, realmente la ruta auditiva es una de las rutas más importantes porque, a ver, yo no estoy diciendo que no sea importante leer y escribir, que por supuesto lo es, pero para que un ser humano esté en el mundo tiene que tener comprensión y lenguaje. Y si esas 2 funciones, y la gente que trabajáis con autistas lo tenéis clarísimo, ¿vale? ¿Cuál es nuestro objetivo? Poner a este niño a nivel de comprensión y lenguaje lo más en el mundo posible, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso pasa por la ruta auditiva, ¿vale? ¿De acuerdo? Perfecto, es muy interesante. Vale. Entonces, yo creo que esto es algo, bueno, pues que como introducción ya nos serviría. Vale. Claro, algunas veces vosotras como maestras le decís a unos padres, y tu hijo ya oye bien, porque yo en clase algunas veces le llamo, si le hablo por detrás, no me atiende. Y entonces los padres, todos disciplinados, se van al otorrino, ¿vale? Y entonces el otorrino mira y dice, no, este niño oye perfectamente.
lo cual nos deja a todos en una situación absolutamente desvalida, porque si el niño oye perfectamente, ¿vale? ¿Qué sentido tiene? Y yo lo que me gustaría poner de manifiesto aquí es que, por supuesto, es importante que el oído del niño esté sano. Y eso es lo que nos está diciendo el otorrino. El otorrino nos está diciendo, cuando dice este niño oye bien, nos está diciendo los oídos de este niño están sanos. Porque digamos que el oído, que es la primera parte de la audición, es por supuesto una parte importantísima. Si el niño está lleno de mocos, si el niño tiene drenajes o ese tipo de cosas, por supuesto que el otorrino está ahí como elemento fundamental para la salud del órgano receptor. Sí. Pero no es lo mismo el oído que la audición. Son como dos tramos diferentes de la carretera. El oído es el órgano receptor, que ojalá que esté sano, ojalá que el otorrino nos diga que el niño tiene los oídos sanos. Pero la parte que nosotras trabajamos, ¿vale? No es el oído, es la audición, que podríamos resumirlo muy fácil. ¿Qué hace el cerebro con lo que le mandan los oídos? Y esa parte sería más responsabilidad, en principio, de un neuropediatra, ¿vale? Pero claro, un neuropediatra, una vez hechos unos potenciales evocados auditivos y diciéndonos hay ruta al cerebro, no nos dice exactamente qué hace el cerebro con lo que viaja por esa ruta, ¿vale? ¿Quiénes son los grandes expertos de la ruta auditiva? Los maestros, claramente, porque son los que van mandando cada vez más información por la ruta auditiva del niño, ¿vale? Entonces, realmente no nos terminamos de aclarar, porque cuando un otorrino nos dice este niño oye bien, lo que nos está diciendo en realidad es este niño tiene los oídos sanos, es decir, este niño no está sordo, pero no nos dice nada, ¿vale? De cómo es ese procesamiento auditivo central, cómo llega la información al cerebro del niño y qué hace el córtex auditivo del cerebro del niño con lo que le está llegando, ¿vale? A mí lo que me sugiere toda esta conversación es lo que los maestros siempre hablamos de explico en clase, no me escuchan, no me atienden, no saben lo que digo, no sé, es un poco relación entre instrucciones, cómo hacemos las instrucciones, cómo oyen los niños y qué aplican. No sé, creo que es como una marabunta de factores que a lo mejor no tiene nada que ver con la salud del oído, o del oído, pero estamos nosotros hartos de decir, es que no sigue las instrucciones, es que le decimos 5 veces las cosas, entonces habría que, eso lo trabajamos mucho, aclararnos en cómo se le va a dar la instrucción al niño, que sean claras, que sean concisas, que sean cortas, porque si encima tiene alguna dificultad en la audición, pues se hace mucho más grave todo esto. A ver, creo que tanto Ana como Luisa nos pueden poner 50.000 ejemplos diarios de lo que estás diciendo. Creo que antiguamente las madres decían, es que oyes pero no escuchas. Creo que esa es la gran diferencia. Oír es lo que hace el oído, escuchar es lo que hace el cerebro. Luisa, adelante, que has desconectado. Pues sí, yo puedo poner el ejemplo claro de mi aula, de mis niños con autismo. Es que tenemos el claro ejemplo de lo que es la decodificación del sonido, porque realmente el lenguaje oral no deja de ser un sonido y los niños con autismo, lo que es la ruta auditiva, la tienen afectada. Para empezar, los autistas son aprendices visuales. Su cerebro se estructura por imágenes. Ellos aprenden más a través de la vista que a través del oído. Normalmente tienen hipersensibilidad a los sonidos. Entonces, o los ruidos le pueden provocar desde una rabieta a simplemente taparse los oídos, o dejan de escuchar, o se meten en su mundo, como se suele decir, porque no les interesa lo que están escuchando. El lenguaje oral le cuesta mucho trabajo decodificarlo. Es complicado, que los niños autistas hay muchos que no hablan precisamente porque es que no escuchan. Si no te escuchan a ti, no comprenden el lenguaje oral, o sea, no decodifican lo que le está entrando por el oído, su cerebro no lo procesa, ¿cómo van a hablar? Si no saben que eso es hablar, no distinguen un sonido del lenguaje humano con un sonido de un pájaro que le entre, un pájaro que está cantando. Entonces, es un claro ejemplo. Es mi día a día, por decirlo de alguna manera. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Los niños, hay muchas veces que a lo largo de los años se ha confundido los niños autistas con sordos. Los han mandado a hacerles pruebas audiometría
porque claro, como no atienden, tú llamas al niño y el niño no te mira, no se da la vuelta, pues lo han confundido con niños con problemas de sordera y luego han visto que no, que los oídos los tenían sanos, pero todo el oído, interno, medio, externo. Entonces, ¿qué le pasa a este niño? Hay algo más. Y ahí es cuando ya empiezan a sospechar porque puede haber otro tipo de trastorno. Me surge a mí una pregunta, Luisa y María y Ana. Cuando hablas de hipersensibilidad, los niños con autismo suelen tener hipersensibilidad. ¿Hay alguna relación cognitiva o es funcional? Es decir, ¿por qué los niños autistas tienen hipersensibilidad? ¿Es porque su cerebro no reconoce ciertas cosas? No sé, ilustradme vosotras. ¿O es porque tienen algún tipo de deficiencia auditiva? ¿Qué tiene que ver ahí? Vale. Es a nivel cognitivo, está dentro de su trastorno, dentro de la... Sí. ¿Me permitiríais una puntualización? No es, desde mi punto de vista no es cognitivo, es cerebral pero no es cognitivo. Vale. ¿Por qué? Porque lo cognitivo solamente es el córtex cerebral, ¿vale? O sea, donde existe cognición es en el córtex. Entonces, si yo miro la ruta auditiva al cerebro, muchas de las, toda la primera parte del procesamiento auditivo es subcortical, ¿vale? De hecho, lo podríamos explicar con niños o lo podríamos explicar con cualquier mamífero. Yo hay veces que lo explico con las gacelas, ¿vale? Para mí, la parte previa a llegar al córtex se llama, en general lo llamamos procesamiento auditivo central, ¿vale? Como yo trabajo con padres, ¿vale? Siempre lo explico con algún ejemplo. Muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, teníamos una radio en la cocina de nuestras casas, ¿vale? Y yo hablo del procesamiento auditivo central como si fuera la radio del cerebro, ¿vale? Que es anterior a la comprensión del lenguaje, ¿vale? Entonces, en esta radio teníamos un botón de encendido y apagado, ¿vale? Si la ruta auditiva está encendida, está llegando información al córtex. Si la ruta auditiva está apagada, tú te has desconectado auditivamente del entorno, porque aunque pueda estar llegando información, no pasa de cierto nivel, concretamente de un nivel que se llama el tálamo auditivo, que es el núcleo geniculado medial del tálamo, pero no nos vamos a poner en anatomía. ¿En on o en off? Entonces hay padres que te preguntan, pero entonces mi niño, ¿oye o no oye? Pues depende, si está conectado oye y si está desconectado no oye. La desconexión auditiva del entorno, ¿vale? Es algo que se hace de forma absolutamente automática e inconsciente. Es decir, yo estoy a las 10 de la noche viendo una película y alguien viene y me dice de qué va la peli y yo puedo decir, no tengo ni idea, yo estaba haciendo la lista de la compra en mi cerebro. ¿Cómo me he desconectado yo de la información auditiva del entorno? No tengo ni idea. Lo que es voluntario es volver a conectarme. Entonces hay niños que están en clase y se desconectan auditivamente. Entonces, durante el rato que están desconectados, no están procesando nada de la información que les llega. Entonces, ahí, procesamiento cero. Sacar el libro de matemáticas y abrirlo por la página 4. ¿Por dónde? ¿Qué dices? Si yo estaba en off auditivo. Tenía radio, pero la tenía apagada. ¿Vale? Entonces, la conexión auditiva con el entorno es una función. Por ejemplo, si tú eres una gacela y sales por la mañana a comer hierbita, ¿vale? Más te vale estar conectado auditivamente con el entorno, porque si no, viene un león, te come y tú ni te has enterado, ¿vale? Esto no se hace voluntariamente. Yo no me despierto por la mañana y voluntariamente digo, voy a conectar la audición. Si yo tengo una zona en mi cerebro que permite que durante todo el tiempo que estoy despierta, esté conectada auditivamente, voy a estar procesando los sonidos del entorno. Y si no, hay veces que estoy encendido y hay veces que estoy apagado, ¿vale? Y no es un tema voluntario ni cognitivo, es un tema madurativo, ¿vale? De que los niveles inferiores del cerebro, si están organizados, funcionan, y si no están organizados, pues unas veces sí y otras veces no. Os pasa a vosotros en una reunión de trabajo, ¿vale? Tú estás en la reunión de trabajo y de repente te descubres haciendo planes para el fin de semana y dices, espera, voy a volver. La vuelta es voluntaria, pero como te has ido no tienes ni idea de cómo te has desconectado tú de esa reunión. Pues los niños se desconectan sin tener ni idea de cómo se desconectan.
Bueno, pero el factor interés también tiene que estar por ahí, ¿no? Claro, sí, la novedad de los estímulos es muy importante para mantener la vía sensorial conectada, ¿vale? También, por supuesto. Pero hay veces que ni siquiera es el interés, ¿vale? O sea, esto funciona en automático, ¿vale? Sobre todo en niños pequeños. En la edad adulta, de otra manera, pero en niños pequeños, desde luego, puedes estar contando la cosa más interesante del mundo y el niño se te ha desconectado. Entonces, el primer botón que tenemos que tener en cuenta es el botón de encendido y apagado de la ruta 1. Segundo, claro, vamos a ver, nosotros en esta radio teníamos una antena que nos permitía localizar la fuente de sonido. La ruta auditiva, ¿vale? Tiene un campo receptivo de 360 grados, es decir, yo tengo que aprender a localizar por delante, por detrás, por la derecha, por la izquierda, ¿vale? En el campo auditivo cercano y en el lejano. Claro, cuando la ruta auditiva cae dentro de mi campo visual, si yo veo que se mueve una puerta, pues bueno, pues venga, vale. Pero si yo no sé localizar la fuente de sonido de forma clara y automática, eso genera muchísima inseguridad. Imaginaros que vamos conduciendo, ¿vale? Y hay una ambulancia que viene por detrás, pero no sabemos si por detrás a la derecha o por detrás a la izquierda. Hay unas milésimas de segundo que nos sentimos profundamente inseguros y no sabemos hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? Bueno, hay niños que oyen que les están llamando, pero no saben desde dónde. Yo algunas veces les veo escaneando con el periscopio a ver desde dónde me llaman, porque hasta que uno no tiene claro dónde está la fuente del sonido, no puede dirigir la mirada, ¿vale? Hay niños que los diagnostican de déficit de atención porque hay un retardo en la localización de la fuente de sonido. Y esto no es cognitivo porque está en una zona del cerebro que se llaman los colículos, que está a nivel subcortical. Entonces, la localización de la fuente de sonido es otra de las herramientas de procesamiento auditivo central imprescindibles, ¿vale? Me pregunta por canales internos que cómo podemos hacer los maestros para activar esas conexiones auditivas. Es decir, para evitar las desconexiones. Nos pregunta Vale. Primero saber que existe ese problema. Que esto primero que existe, eso es importante. Claro. Y luego, claro, los niños con desconexiones auditivas son niños que tienen déficit de atención. Cuando están desconectados no están procesando, ¿vale? Ojo cuando diagnosticamos un déficit de atención porque podemos estar viendo un trastorno del procesamiento auditivo central. De hecho, la ASHA, que es la Asociación Americana de Audición y Lenguaje, dice, ojo, se están medicando muchos niños con TDAH, para el TDAH, que está en el lóbulo frontal, cuando en realidad lo que tenemos es un problema de procesamiento auditivo central que está en el tronco del encéfalo, en los folículos y en otras zonas del cerebro. Y ahí la medicación no llega, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, lo hemos leído en el libro eso, sí. Vale. Imaginaros que este niño es una gacela en la sabana africana y sabe que viene el león, pero no sabe para dónde tiene que correr. Los problemas de localización de la fuente de sonido dan niños muy asustadizos y muy miedosos. En el patio del colegio, los autistas están aterrorizados porque saben que hay un sonido, pero no saben de dónde viene. ¿Vale? Bien. Antes de que me hagas más preguntas, termino de hablar de la radio. En esa radio además teníamos un botón del volumen. Subimos el volumen al mundo, lo bajamos, ¿vale? Constantemente estamos subiendo y bajando el volumen al mundo, ¿vale? Si estás en un sitio donde están taladrando con un martillo neumático, a ese volumen, a ese sonido, le bajas el volumen. Y si estás en una reunión y en una fiesta hay mucho ruido y te encuentras con unos amigos, tú a esa conversación le subes el volumen. Pues aquí tenemos dos tipos de niños. Los niños hiposensibles auditivos, que no le pueden subir el volumen al mundo, y entonces todo el día están haciendo ruido para oírse. Entonces son niños que llevan una burbuja sonora espectacular. Es lo que llamamos, hoy qué cansino es este niño. Todo el día está haciendo ruido, todo el día está haciendo cosas para oírse, ¿vale? Pero como para localizarse. Claro. Y ahora tenemos los hipersensibles auditivos, donde entran muchos de los autistas que no le pueden bajar el sonido al mundo. Entonces se tapan los oídos, se tapan así, ¿vale? O se desconectan como mecanismo de bajar el volumen porque no saben hacer otra cosa. Yo el otro día un autista entraba así en mi despacho, ¿vale? Y le digo, hablo muy fuerte. Yo, ¿quieres que hable más bajito?
¿vale? ¿Por qué? Porque si no, cada vez que yo digo, muy bien, campeón, se pega un susto de muerte, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que pierdo al niño. O sea, desencadeno tantas veces el reflejo del susto auditivo, ¿vale? Que no puede seguir con la evaluación. Entonces, para los hipersensibles auditivos, enseñar al cerebro a bajar el volumen al mundo es absolutamente fundamental. Y me queda el último botón, que era el dial de tu aparato, ¿vale? Que era donde tú buscabas la emisora. Nosotros vivimos en un mundo donde hay mucho ruido ambiental. El niño que no puede filtrar la señal está oyendo al profesor en clase y además está oyendo al que da golpecitos con el bolígrafo, al que está moviendo la silla, a el bedel que pasa por el pasillo, al camión de la basura que está en la calle, a la cisterna del piso de arriba. Sería como cuando nosotros oímos la radio en una zona que hay mala cobertura, que oyes 3 emisoras una encima de otra, ¿vale? Claro, estos niños son muy dispersos. Entonces, si tú no tienes técnicamente esto se llama figura fondo auditivo, ¿vale? Y lo que les pasa a los autistas es que no solamente no pueden bajar el volumen, sino que además no pueden hacer figura fondo auditiva, sin que la voz humana y cualquier otro sonido del entorno son igual de importantes, ¿vale? Entonces, claro, si tú tienes, a ver, un niño en clase y les dices, a ver, coger el abrigo que nos vamos al patio, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo primero que tienes que pillar es desconectado. Lo segundo es que te localice desde dónde está hablando el profe. Lo tercero es que ajuste el volumen. ¿Está oyendo al baño o está oyendo coger el abrigo que nos vamos al patio? Y ahora, en todo el ruido ambiental del aula, soy capaz de limpiar todos los sonidos que no importan y quedarme con la voz de la profe. Y una vez que yo he hecho todo este podado auditivo, sensorial, ¿vale? Entonces puedo entender si me está diciendo al patio, al comedor o a dónde, ¿vale? Entonces, el final del procesamiento auditivo llega a la comprensión, pero para que tú comprendas un mensaje te tiene que llegar limpio, ¿vale? Entonces, digamos que, el técnico de sonido nos puede ayudar, Daniel, ¿vale? Para que una señal se pueda entender hay que pulirla primero, ¿vale? Entonces, el procesamiento auditivo central es cómo pulimos los sonidos antes de llegar al córtex. Entonces, este rollo es para decir que la parte del córtex es cognitiva. Si entiendo una palabra o no la entiendo, es responsabilidad del córtex. Pero todo esto que yo he dicho antes lo hacemos sin pensar, quiere decir, subcorticalmente o inconscientemente, antes de... Un niño no dice, uy, me estoy desconectando, uy, no estoy filtrando, uy, no estoy localizando. No, todo eso ya tiene que estar antes, ¿vale? ¿Qué pasa? Y voy a apuntar otra cosa, ¿vale? Que si tú durante el periodo donde tienes que estar montando el procesamiento auditivo central has tenido gran cantidad de moco en el oído, la señal tiene muy baja calidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Como decías antes. Bueno, primero de todo, mirar los oídos de los de 15, 18 meses, porque si yo estoy aprendiendo a localizar la fuente de sonido y hoy oigo, o sea, el aprendizaje de un niño que se desconecta es que unos días se oye y otros días no se oye. ¿Cuándo? No sé, no te sabría decir. Tú y yo sabríamos decir, bueno, los días que tienes mocos no se oye nada. Claro, si tú estás aprendiendo el lenguaje humano y un día tienes un paquete de mocos y oyes, en vez de oír mesa, casa, silla, coche, oye, pues a ver, ¿qué te queda? Pues es que hay días que se oye bien y hay días que se oye mal. Entonces un niño de 7 años no tiene capacidad de decir, oh, hoy es el día que se toca oír bien, hoy es el día que toca oír mal. No tiene ni idea. Su aprendizaje ha sido que unas veces se oye y otras no. Tengo 2 preguntas de aquí del chat de YouTube. Que bueno, primero te da la enhorabuena por la comparación con la radio, que le gusta mucho a Úrsula. Y otra persona pregunta que todo esto que estamos hablando, que si nos referimos específicamente a niños con autismo o en general. En general. O sea, el caso más grave sería el autismo. El caso más leve sería el niño con problemas de aprendizaje, ¿vale? Y entre medias, muchos de los retrasos del lenguaje, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de grados dentro de lo que es el procesamiento auditivo central, ¿vale?
¿De acuerdo? Yo tengo problemas de Claro. procesamiento auditivo central, ¿vale? Quiero decir, Vale. por- A raíz de tu último comentario, María Jesús, pues la verdad es que me ha llamado mucho la atención porque también ahí incluiríamos a los niños con fisuras labiopalatinas, ¿no? Que la inmensa mayoría cuando lo operan para cerrar el paladar tienen que poner en los oídos ciertas prótesis para la mucosidad y todo eso. Entonces, por eso quizás lo operan tan pequeñitos y por eso se hace tanto hincapié en empezar a estimular el lenguaje desde chiquititos con logopedia desde primera hora. Claro, uno de los problemas que tienen los labios leporinos, los paladares hendidos, es que hay un mal drenaje del moco desde los senos nasales y se van a los conductos auditivos, a la trompa de Eustaquio, ¿vale? Y de ahí inundan lo que es la sala timpánica. Entonces, claro, los huesecillos, el yunque, el martillo y el estribo están diseñados para vibrar en el aire. Si hay un poco de moco, ya vibran menos. Si hay un moco un poco más denso, todavía vibran menos. Y si hay mocos verdes, no vibran nada, ¿vale? Porque el sistema está diseñado para que la transmisión sea en el aire. Entonces, en cuanto hay mucosidad, esto se ve muy afectado. Entonces, son los niños que les ponen drenajes, ¿vale? Son los niños que están con tratamientos de broncodilatadores para temas de mocos y todo esto, porque es que el gran compromiso es que si la recepción de la señal sonora no es buena, la ruta auditiva no madura, porque la ruta auditiva madura en función de la calidad del estímulo. Del estímulo, claro. Claro. Muchas gracias, María. Es que yo estoy personalmente muy implicada porque yo fui niña fisurada y tengo un niño con fisura palatina también. Pero algunas veces, además de los mocos, que también en el tema del paladar puede haber afectación del peñasco auditivo, ¿vale? Y entonces todavía las cosas se pueden complicar más, porque ahí ya sí que hay un caso donde el oído no está sano, ¿vale? Hay una dificultad. Entonces, si el primer tramo de la carretera ya tiene problemas, todo lo demás que he ido contando, pues ya vemos cómo puede ser, ¿vale? Claro. Hay mucha diferencia, por ejemplo, en un paladar hendido o una fisura palatina versus un autista. El autista suele tener los oídos sanos. Claro. Y sin embargo, lo que tiene muy alterado es cómo se montan los circuitos del procesamiento auditivo central, ¿sabes? ¿Vale? Gracias, María. A mí me llama la atención que fue uno de los motivos de contactar contigo, es por lo que ha dicho la chica del chat, que creemos que la deficiencia o las dificultades auditivas y visuales son solamente para niños que tienen otro tipo de trastornos, y nos podemos encontrar en cualquier momento cualquier alumno que es sano, que tiene oídos sanos, que tiene visión, o sea, vista sana, pero que puede tener dificultades en todo esto. A ver, obviamente el cerebro es un órgano diseñado para el aprendizaje, ¿vale? Y para mí es muy raro que alguien no quiera aprender, porque el aprendizaje es una herramienta de supervivencia. A ver, en la sabana africana, correr deprisa era una herramienta de supervivencia, pero para los humanos del siglo XXI el aprendizaje es una herramienta de supervivencia. Entonces, si un niño no aprende, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Vale? Entonces, creo que, obviamente, en el caso de los niños sordos profundos y de los niños con problemas visuales muy graves, podemos entenderlo todo. Pero en el mundo del aprendizaje, las dificultades son más sutiles, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto, bueno, pues hace que tengamos que estudiar más, ¿vale? Para entender todo esto, porque si dices, no estás sordo y ya aprende bien, pues sigue sin aprender bien. ¿Qué puede estar pasando? ¿Vale? Entonces hay que mirarse un poco la historia del desarrollo para ver si ha tenido otitis, si ha pasado por el suelo, si ha gateado, si no ha gateado. Hay que mirar un poco cuál ha sido el neurodesarrollo, porque claro, ni la visión ni la audición están completamente montadas en el momento del nacimiento. La visión y la audición, aparte de tener factores genéticos, que como en el caso de los autistas puede ser muy claro, o en un niño con fisura palatina también hay un factor genético muy claro, en otros casos no solamente es lo genético, es la interacción de esa ruta con el entorno, y la ruta auditiva y la ruta visual, que son las más importantes en el aprendizaje del niño, ¿vale? Se tienen que montar en los primeros años de vida. Y si ese montaje no ha sido suficientemente bueno, pues, a ver, lo más sofisticado que necesitamos los humanos
a nivel de lenguaje, ¿vale? No te vale con el 80% de la ruta auditiva, ¿vale? El lenguaje requiere el 100% de la ruta auditiva. Como la ruta visual, bueno, pues para estar en el mundo tú te puedes manejar con el 80% de visión, pero para leer necesitas la ruta visual funcionando al 100%. Entonces, el mundo del aprendizaje no requiere visión y audición, requiere que esté perfectamente organizada la visión y perfectamente organizada la audición. Y lo motor, que no hemos entrado en eso, pero son las tres grandes herramientas, ¿vale? Visión, audición y herramientas motoras son las tres cosas que sujetan el aprendizaje de tipo más académico y de tipo más escolar, ¿vale? Yo te pediría que sacáramos un ratillo, que todavía tenemos tiempo, para hablar de lo motor. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco y estoy un poco perdido, pero Rocío, cuando acabamos la charla el otro día, dice, me he quedado con ganas de que Marian nos hable de la parte motora, que es súper, súper importante. Y yo le dije a Rocío, digo, pues no le hemos sacado el tema porque yo no lo domino, no sé exactamente a qué se refiere. Así que si podemos abrir unos 10 minutos, lo que haga falta, de la parte motora con respecto a la ruta visual y auditiva. Vale, sobre todo yo te podría decir, sobre todo desde el punto de vista del aprendizaje, las tres patas de la banqueta, ¿vale? Visión, audición y motor. Todo el aprendizaje escolar tiene muchos componentes motores. Por ejemplo, la lectura tiene un gran componente motor que se llama la oculomotricidad, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, si tú tienes un déficit de movimientos en los ojos, pues fíjate si vas a tener problemas de aprendizaje. O si tú tienes un problema de desarrollo motor grueso en tono muscular, en coordinación o en equilibrio, vas a tener problemas en el control postural, en la coordinación ojo-mano, en la función manual para poder ponerte a escribir. O sea, quiero decir que es que todo el aprendizaje, ¿vale?, está basado en que tú tengas herramientas motoras bien desarrolladas. O sea, es decir, mucho de los problemas de los niños a la hora de hacer matemáticas tienen mucho que ver con la organización visoespacial. O sea, arriba, abajo, izquierda, derecha. Bueno, pues si yo esto lo tengo un poco confuso, pues unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas y centenas debajo de centenas, que más da un poco más a la derecha que un poco más a la izquierda. Con lo cual ya está todo mal. ¿Lo veis? Entonces, creo que la parte motora es muy importante. Desde el punto de vista de la ruta auditiva, quizás no sea tan intuitivo encontrar la relación entre lo auditivo y lo motor. Pero, sin embargo, si nos estudiamos la estructura del oído interno, el oído interno tiene dos partes. Una es la cóclea y otra es el vestíbulo. El sistema vestibular está alimentando constantemente al cerebelo de dónde está mi cuerpo en el espacio, ¿vale? No es nada sorprendente que un hipersensor y la salida del nervio auditivo es el octavo par craneal, que es el ótico vestibular. ¿Qué les pasa a los autistas? ¿Vale? Que cuando se desbaratan completamente con los sonidos porque son hipersensibles, lo que hacen es balancearse, activar el sistema vestibular, a ver si con esto de lo vestibular lo auditivo baja un poco de intensidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, niños con problemas de orientación espacial, es que claro, las otitis y los mocos no solamente afectan a la audición, sino al sistema vestibular. Entonces son niños que no paran quietos. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil mantener la postura en estática que en dinámica. Entonces están todo el día moviéndose, parecen hiperactivos y lo que están encontrando es dónde está su cuerpo en el espacio, ¿vale? Entonces también muchos de los niños con temas de control postural, niños que se mueven mucho, niños que se balancean, niños que dan vueltas sobre sí mismos, todo este tipo de cosas, estaríamos viendo una afectación de la estructura del oído interno que afecta tanto a lo auditivo como a lo vestibular. ¿Vale? No sé si te aclaro. Es que para lo motor no podíamos pasar horas, ¿eh? No, pero yo me pierdo un poco, la verdad que me pierdo porque creo que es un mundo, por lo menos para mí, a descubrir, pero me pierdo porque, no sé, porque lo de la audición lo entiendo, lo de la visión lo entiendo, y lo motor es que tiene que ir de la mano con estas dos cosas, porque lo motor nos referimos a todo lo que conlleva un movimiento, claro, una gestión de... A ver, mira, yo una de las cosas que creo, ¿vale?,
que para mí es muy importante, que tenéis que entender en el sistema escolar, ¿vale? No tanto la gente que trabajamos con niños con necesidades educativas especiales, sino los maestros puros y duros, ¿no? Los que empiezan primero de primaria o los que estáis en secundaria. Es que el aprendizaje escolar, el aprendizaje académico, empieza donde termina el neurodesarrollo, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, el cerebro del niño tiene que montar todo y el gran desarrollo cerebral se produce entre el nacimiento y los 6 u 8 años, en un patrón que es de abajo arriba y de atrás para adelante. Entonces, ¿cuándo aparece el aprendizaje académico? Cuando tú terminas de montar el cerebro y llegas al lóbulo frontal. Entonces, la mayoría de los problemas de aprendizaje que vosotros os encontráis es sobreimponer un sistema de aprendizaje formal académico a un cerebro que no ha terminado de hacer el neurodesarrollo visual, el auditivo o el motor, ¿vale? Entonces, el aprendizaje académico, que es toda la gestión desde el lóbulo frontal, aparece cuando terminamos de activar el lóbulo frontal. Si tú no lo tienes activado, o sea, todo lo de la escuela realmente... entonces, entender que en el cerebro del niño, ¿vale? En el cerebro humano tenemos dos sistemas, el sistema ascendente, que es el del neurodesarrollo, y el sistema descendente, que es desde el lóbulo frontal. Entonces, muchos de los problemas de aprendizaje académicos que vosotros os encontráis es sobreimponer a un cerebro que no ha terminado el neurodesarrollo un sistema para el cual no está preparado. Y eso ya me lo voy arrastrando el resto de los años de mi vida escolar. Pues yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Creo que es una cosa muy grave eso, lo que puede pasar. Pero es cierto que nuestro currículum y nuestro sistema educativo está montado para que lo hagamos. Y es cierto que cuando a veces nos damos cuenta de que no están los niños del todo desarrollados para leer, para hacer ciertas cosas, aparte de que empiezan a arrastrarlo durante muchos años, le exigimos que lo haga. Y se lo exigimos a los padres. Y empezamos a agobiarlo todo. En muchos momentos lo hemos hecho. Entonces, como diría Gemma, ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo hacemos para saber que todavía no están preparados? Bueno, a mí lo primero que me gustaría es que me dejaran diseñar alguna asignatura de la carrera de magisterio, ¿vale? Y el programa de infantil, pero no me dejan, o sea, pues no me dejan porque no me llaman, o sea, sí. Entonces, ¿qué me dedico? Me dedico a hacer mucha formación de profesores. Porque creo que cuanto más sensibles seáis a los temas visuales, a los temas auditivos y a los temas motores, más podríamos ayudar y entender a un niño, ¿vale? Por ejemplo, para mí, y pongo muchos ejemplos, y vuelvo otra vez a la ruta auditiva, ¿vale? Vale, porque yo tengo problemas auditivos, ¿vale? De decodificación fonológica, lo entiendo perfectamente. Yo viví durante 4 años en Estados Unidos. En principio yo hablo inglés. Yo hablo inglés con mucho acento. ¿Por qué? Porque el inglés tiene 26 sonidos vocálicos, de los cuales yo discrimino perfectamente 5, que son las 5 vocales en español, ¿vale? En castellano. Me he entrenado en otras 5, son 10, pero me siguen faltando 16, ¿vale? Claro, o sea, dices, ¿y tú cómo hablas en inglés? Pues con problemas, o sea, quiero decir, con problemas de decodificación. Bueno, esto que me pasa a mí con el inglés, le puede pasar a un niño con el castellano. Y aquí venga, zurra y dale con la P y con la B y con la D y con la B, y el niño no tiene ni idea de lo que está hablando, porque todos esos sonidos suenan igual. Entonces, hasta que ese niño no pueda hacer una buena decodificación fonológica, esto es magia potagia. En los dictados, en un montón de cosas, ¿vale? En el acceso a vocabulario nuevo. Porque claro, o sea, yo he hablado de que la audición está en la base de la comprensión y el lenguaje, pero vosotros no queréis lenguaje. Lenguaje quiere, Luisa, ¿vale? Lenguaje comunicativo, porque los niños autistas no tienen lenguaje comunicativo. Pero tú no quieres lenguaje comunicativo, tú quieres lenguaje cognitivo. Para que comprenda, para que analice. Claro, o sea, tú quieres que un niño pueda hacer matemáticas en 4º de primaria leyendo un problema, ¿vale? Y sabiendo qué operación hay que hacer. Pero en ningún problema te dice, en este problema hay que sumar. Nunca. Tú tienes que adivinar.
¿Cómo lo adivinas? En realidad es un tema de tener una carpeta en tu cerebro de sinónimos de la suma. Añadir, adicionar, ta. Entonces, una carpeta de sinónimos de la resta, de la multiplicación y de la división. ¿Qué pasa cuando un niño tiene problemas auditivos y no ha generado carpetas en el córtex auditivo de sinónimos? Pues no entiende nada. O sea, ¿y ahora qué hay que hacer? Pues prueba y error. ¿Sumar? No. ¿Restar? No. ¿Multiplicar? No. ¿Dividir? ¡Eso! Dice, ¿dónde pone dividir? Bueno, aquí pone repartir entre 4, ¿vale? Ah, pues yo no sabía que repartir entre 4 era un sinónimo de dividir. O sea, hay montones de niños que en su cerebro no tienen carpetas de sinónimos. Llega un profesor de secundaria, hoy vamos a hablar de la estructura de la materia. Y el niño va a la carpeta de qué es la materia y no tiene ni idea de qué materia es, de qué están hechas las cosas. Porque mira la carpeta de plástico y está vacía, madera y está vacía. Claro, si nosotros no hemos ido rellenando las carpetas de qué están hechas las cosas, te voy a contar yo, de cuando te examines de la pirámide de los alimentos, si sabes de qué estamos hablando. O sea, yo no sé ni de qué está hecha la mesa en la que estoy sentado, voy a saber de qué está hecho la manzana que me estoy comiendo. Todo eso es lenguaje, pero no es lenguaje comunicativo, es lenguaje cognitivo. Y eso tiene que ver con la capacidad de absorber el lenguaje por la vía auditiva de forma fácil y divertida. Y no siempre es así. Y esto tiene mucho que ver con las pantallas. El gran precio que estamos pagando por las pantallas es el desarrollo del lenguaje. Porque las pantallas lo que les quitan a los niños es el tiempo de hablar. Si estamos matando marcianitos, no hace falta estar accediendo a un lenguaje un poco más sofisticado, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, es el gran precio que estamos pagando, ¿vale? La vía visual se está desarrollando, pero la vía auditiva no. La vía auditiva de la comprensión y el lenguaje, ¿vale? Tiene un precio demasiado alto. Bueno. España a la cabeza del fracaso escolar en Europa. Los sistemas educativos exactamente igual que hace 25 y 30 años. Sí, la formación del profesorado va aumentando, estamos en ello, como estamos llevando muchísimos años, pero realmente es que la norma nos marca unas cosas que hay que hacer, como casi como hay que hacerlas, y todos los aspectos cognitivos de desarrollo no lo tenemos en cuenta, porque no tenemos tiempo. Vale, pues como la primaria está absolutamente regulada y hay poquísima flexibilidad para que tú te ocupes de todo esto, ¿por qué creo que la etapa de infantil es la mía? ¿Vale? De 3 a 6. Ojalá fuera de 0 a 6, pero bueno, de 3 a 6. Primero porque estamos en la cresta de la neuroplasticidad. Porque los profesores de infantil, si saben todo esto, en vez de poner a los niños a hacer fichas, harían circuitos neuromotores, harían desarrollo del lenguaje, harían ejercicios visuales. Es decir, en infantil estamos preparando las herramientas básicas para el aprendizaje, ¿vale? Me parece que los profesores de infantil tienen un mérito tremendo y tenemos la neuroplasticidad, conocemos qué herramientas hay que montar, ¿vale? Y tenemos más tiempo que vosotros. De forma que para mí el objetivo de los niños de infantil no sería que llegaran a primaria leyendo y escribiendo, no, sería que llegaran a primaria con las herramientas cerebrales necesarias para el aprendizaje. Porque luego aparece la gran frustración de los padres y de los maestros. Pero si este niño es listo, ¿por qué le va tan mal? Yo cuando oigo estas cosas digo, a ver, vamos a ver. El CI de un ser humano es como la potencia del motor de un coche, por supuesto, ¿vale? Pero el coche no puede ir más rápido que la rueda más lenta, ¿vale? Y tenemos una rueda fisiológica, que es la nutrición, los ciclos de sueño, todo este tipo de cosas, la respiración. Otra rueda que se llama visión, otra que se llama audición y lenguaje y otra que se llama motora, ¿vale? El caso más claro de todo esto se llamaba Stephen Hopkins, con un CI, una cabeza absolutamente privilegiada y sin rueda motora. Sí, hablamos de eso. ¿Vale? O sea, quiero decir, este señor, porque le dieron un ordenador para dirigir la mirada y poder comunicarse con el mundo. Si no, hubiera estado en una residencia de ancianos mirando la tele todo el día. Y ahí les viene la frustración a los padres y a los maestros. ¿Vale? Si este chaval parece espabilado, ¿por qué no da pie con bolo en el colegio? Pues porque visualmente la rueda visual está un poco desconectada.
o la auditiva, o la motora, o las 4, ¿vale? Estamos ahí. Entonces, niños con mucha capacidad, lo digo porque yo he trabajado en asociaciones de niños de altas capacidades, que los padres y los maestros se desesperan. Claro, bueno, pero es que nadie dice que por tener altas capacidades tú no tengas un problema de equilibrio en el cerebelo, o un problema de hipersensibilidad visual o auditiva, ¿vale? Pues un hipersensible auditivo o un CI muy alto no va a poder tener éxito académico. ¿Por qué? Porque en clase hay mucho ruido y él se desconecta. Y dices, pues con lo listo que es cuando estamos en la relación 1-1, en una clase de 20 está absolutamente desquiciado. Vale, es que es hipersensible auditivo. Es que el CI de un niño no tiene nada que ver con las herramientas neurológicas para el aprendizaje. ¿Vale? Niños con CIs mucho más normalitos y bien organizados, no saben. Yo considero que no soy especialmente inteligente, pero he sido una niña muy organizada. Entonces, me ha cundido. Había gente mucho más brillante en mi clase, ¿vale? De acuerdo. Pero a lo mejor no tenían estas herramientas de procesamiento de la información. De hecho, por ejemplo, en el mundo del autismo, a los autistas inicialmente se les llamó los idiot savants, ¿vale? Los sabios idiotas. Gente brillante, o en algunas áreas, con unos problemas en otras. ¿Por qué? Pues porque, aunque tendrían algunas capacidades cognitivas especialmente buenas, tenían unos problemas de procesamiento de herramientas básicas terribles. ¿Vale? Entonces, quiero decir, y entonces todo esto está muy emburruñado, ¿vale? Tuve que dar una clase en un máster de neuropsicología, ¿vale? Y tenía que dar la clase. Digo, no. La neuropsicología empieza donde termina el neurodesarrollo. Así que os voy a hablar de neurodesarrollo, que es lo que no cuenta nadie. Porque para hablar de memoria, de atención y de funciones cognitivas ya sabéis vosotros un montón, que para eso habéis estudiado psicología. Pero es que antes de la neuropsicología está cómo es mi atención visual, cómo es mi atención auditiva, cómo es mi control postural, porque sin esas 3 cosas, a ver cómo desarrollas tú la atención. Pues sí. ¿Vale? Entonces, en los autistas, en los niños con problemas, hay que irse a la base y hay que mirar todo desde el principio y no dar por supuesto nada, porque te encuentras unas cosas realmente muy impresionantes, ¿no? Mira, dos cosillas volviendo a lo de infantil y a un término que tú has utilizado que lo desconozco y quiero que nos lo expliques, que son los circuitos neuromotores. Eso por una parte, ¿qué son los circuitos neuromotores? Y otra compañera pregunta en el chat hace una especie de reflexión y que dice que hay familias que cuando no llevan a casa ficha y material, tangible hecho, parece que no están aprendiendo. Y es un lastre que tenemos los colegios en muchos casos. A ver, los circuitos neuromotores son circuitos donde el niño durante media hora todos los días, ¿vale? Hace gateo, arrastre, correr, saltar, temas vestibulares. Digamos que es una forma de psicomotricidad muy orientada al montaje de, en realidad, los circuitos de fuera se corresponden con circuitos dentro. Montar circuitos de coordinación, de equilibrio, de control postural, ¿vale? A eso nos referimos con circuitos neuromotores. Hay colegios que ya lo están haciendo, seguro que igual conocéis alguno, ¿vale? Donde lo que se hace es que en infantil se diseñan estos circuitos para... ¿Por qué? Hombre, porque antiguamente esto se hacía en las casas, pero con una escolarización a los 4 meses, pues los niños ya no están en el suelo. Los niños ya no tienen las posibilidades de hacer arrastre, de hacer gateo y salir a explorar a edades tempranas. Los tenemos en una maquita porque, claro, en una escuela infantil con niños de 4 a 12 meses, pues si los dejas en el suelo, el que ya gatea le pasa por encima al que no gatea y a lo mejor el que gatea, puestos a explorar el entorno, le mete el dedo en el ojo. Entonces, por temas de seguridad, etcétera, etcétera, pues los niños están mucho más metidos en su hamaquita y más seguros y tal. Bueno, pues ya está. Es que, claro, el neurodesarrollo antes se hacía en casa. Se dejaba una manta en el suelo y el niño pues se arrastraba y gateaba y jugaba con sus cosas y esas cosas. A día de hoy, pues no, la vida actual no está montada para que el niño con 7 meses pueda salir gateando y explorando su entorno, ¿vale? Entonces esperamos que con 12 se pongan a andar directamente,
pero nos hemos dejado muchas cosas por el camino, ¿vale? A eso nos referimos con los circuitos neuro, ¿vale? Y luego los padres tienen una presión que es que si el niño no tiene material escrito, no ha aprendido nada, ¿vale? Yo creo que esto, bueno, pues es un círculo vicioso donde los maestros ponían a los padres y los padres ponían a un maestro y al final entre la familia y la escuela, si no hay un montón de fichas es que no hemos hecho nada, ¿vale? Bueno, yo les preguntaría a esos padres cuánto de su trabajo está basado, ¿vale? Está basado en la lectoescritura. La mayoría de los trabajos, hay muchos trabajos que no están basados. Yo en una ocasión hablando con una madre dije, a ver, hay modelos educativos que no empiezan con la lectoescritura hasta los 7, los 8 años. Y me decía, María, ¿y qué hacen los niños en el cole? Digo, ¿qué pasa? Que en Noruega no se puede aprender historia si no es con un papel y un lápiz. Estos niños hacen teatro, ¿vale? Y hacen teatros de los vikingos. Bueno, pues igual nosotros tendríamos que aprender historia de España haciendo teatro o haciendo otras cosas. Quiero decir, muchos de los trabajos, muchos de los aprendizajes tienen que ver con la comprensión y el lenguaje, ¿vale? Y eso no deja huella. Bueno, igual no son tangibles, pero es que realmente al final lo que nos pone en el mundo es la comprensión y el lenguaje. Yo algunas veces les digo a los padres, a ver, que no digo que no haya que leer y escribir, pero hace 40 años en España, ¿vale? O a día de hoy en África, ¿vale? Hay gente que es analfabeta, que no lee ni escribe, y sin embargo, teniendo comprensión y lenguaje, un señor de un pueblo de Cuenca se venía a Madrid a trabajar, o se cogía un barco y se iba a México y montaba una empresa, y no sabía ni leer ni escribir. ¿Por qué lo hacían? Porque tenían comprensión y lenguaje. Y un niño en África puede ser que jamás vaya a la escuela y es trilingüe, que habla el idioma de su tribu, el de la tribu de al lado, inglés o francés porque fueron colonias, ¿vale? Y va a sacar adelante. Lo que pasa es que en este mundo mucho más sofisticado tecnológicamente, parece que si no tienes, pues eso, algo donde tocar, no estás en el mundo, pero a mí me parece que todo lo motor, toda la comprensión y todo el lenguaje es absolutamente imprescindible en el mundo, ¿vale? Actual y es absolutamente fundamental. Y me gustaría decir una cosa antes de que podamos terminar con todo esto. Los problemas auditivos dan muchos más problemas de comportamiento que los problemas visuales. Los problemas visuales dan muchos temas de rendimiento académico, pero ya está. Tú puedes tener un niño con unos problemas visuales, un estrabismo, con los dos ojos aquí cruzados y feliz como una perdiz. Y sin embargo, los problemas auditivos hacen que la mayor herramienta de relación social, que es el lenguaje, esté muy comprometido. Si tú te miras, la tasa de depresión entre los sordos, ¿vale? Es 4 veces la tasa de depresión que la población normal, cosa que no pasa con los ciegos. Los ciegos tienen una tasa de depresión absolutamente asumible, o sea, normal, la del resto de la población. Un niño con problemas auditivos va a tener aislamiento. Un niño con problemas auditivos va a tener problemas de relación social. Muchos problemas de estrés, porque el ruido genera mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces, los niños con problemas auditivos están realmente pasándolo muy mal en los entornos sociales, porque son muy ruidosos. Entonces, claro, dicen, es que los autistas tienen muchos problemas de relación. Bueno, es que en cuanto les quitan los problemas de hipersensibilidad auditiva, se lo pasan mucho mejor en el parque. Pero si yo veo que en el columpio hay 8 niños gritando, yo me voy a retirar del columpio, ¿vale? Entonces, ojo, porque mucho problema de relaciones sociales o mucho problema de aislamiento social o mucho problema de no entender las reglas del juego social. ¿Cómo son las reglas del juego social? Orales. Tú tienes un hiposensible auditivo que llega al columpio, ¿vale? Y un mayor le dice, haz cola que has llegado del último. Y este oye, y va y se sube y le pegan un guantazo o un empujón, ¿vale? Y dices, y el pobre no entiende nada, así que da un empujón él también y dice, es que es un niño muy pendenciero, siempre está metido en broncas. No, si es que la mitad de las reglas del juego social no se entiende. Y las reglas del juego, o sea, yo hace 2 veranos, 3 veranos, porque ahora ya no nos podemos reunir, con un niño de 7 años de mi entorno familiar, yo dije, no se ve la televisión, después de comer nos ponemos a jugar al parchís, ¿vale? Estábamos jugando al parchís.
Y cuando llegó, ¿vale? Le comimos una ficha y lo mandamos para casa. Levantó el tablero, montó un número, un escándalo. Y decía mi cuñada, es que tiene baja tolerancia a la frustración. Digo, no, es que no entiende las reglas del juego. Cuando te comen te vas a casa, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Si tú no entiendes eso, ¿vale? Tienes un problema. Tienes un problema, ¿vale? Y las reglas, la cognición social tiene muchos componentes verbales y orales. Y tú si no lo entiendes, pues estás muy descolocada en el mundo, ¿vale? No, es que eso es un problema para estas criaturas, ¿vale? Entonces, ojo, porque lo auditivo, en cuanto tengáis problemas de comportamiento, lo primero que hay que mirar es cómo está la audición. ¿Vale? Bueno, pues hemos tomado nota de absolutamente todo lo que nos estás contando. Qué pasada. Mira, María, nos queda, un minuto por decir algo, pues ya son las 8. Mira, yo te voy a pedir como un mensaje a la familia y a los profes de ánimo y ya está, y de esperanza de que el sistema, pues tiene que ir a mejor. Es decir, llevamos momentos y tiempos que pues, no han sido muy brillantes en el tema educativo. Pero yo creo y confío en que tiene que ir a mejor. Cerramos, si os parece, con un último mensaje ya y dándote las gracias, María, por tu tiempo y por charlar con nosotros. Ha sido un verdadero honor. Yo diría, ¿es cerebro? Pues entrena. Puede ser más lento, puede ser más rápido, pero si hay algo que realmente es plástico y moldeable, es el cerebro humano, ¿vale? Ninguno de nuestros niños, los que tienen dificultades y los que no tienen dificultades, eligen el cerebro que les toca en la rifa de cerebros. Yo si hubiera podido me había pedido el de Cajal o el de Einstein o el de Madame Curie, ¿vale? Me ha tocado el de María López, me ha tocado entrenar más. Creo que los profesores tenemos que entrenar más nuestros cerebros en el sentido de estudiar más nuevas tecnologías y sobre todo neurociencia, que yo creo que es donde hay que estar. Creo que cuanto más entrenemos nosotros más nuestros cerebros aprendiendo, mejor podremos enseñar a los niños, ¿vale? Y yo sí que creo que en realidad vamos a ir para adelante porque para atrás no podemos ir, ¿vale? Iremos más deprisa, daremos pasos más rápido, pero sin prisa, pero sin pausa, porque la mayoría de los docentes españoles, ¿vale? Es gente muy preocupada por sus niños, ¿vale? Es gente realmente entregada. Yo creo que en el mundo de la educación, alguno habrá que no, pero en realidad yo para eso no hablo. Yo hablo para todos vosotros. Creo que los que más sabéis de entrenamiento cerebral sois los maestros. ¿Qué es lo que necesitáis? Herramientas, técnicas más novedosas, cosas que nos permitan ser más eficaces, ¿vale? Que algunas veces es llegar al Cortes y hacer fichas y otras veces no. Otras veces es hacer musicoterapia con los autistas, otras veces es hacer terapia visual con los que tienen problemas, otras veces es hacer circuitos neuromotores o muchísima psicomotricidad. Cuando no sepamos qué hacer, vayámonos a estudiar la base, ¿vale? Yo creo que hay que estudiar neurodesarrollo porque la gente ya tiene las ganas de ayudar, ¿vale? En ese sentido creo que ni el sistema médico ni nadie tiene tanto conocimiento en cómo entrenar el cerebro de un niño, ¿vale? Y cómo planteárselo hacerlo bien. Entonces creo que tardaremos más, tardaremos menos, iremos algunas veces mucho más lento de lo que nos gustaría, pero vamos a ir porque creo que estamos en manos de magníficos profesionales que de alguna manera en algún momento hemos estado un poco desorientados porque hay presiones de mucho, o sea, yo creo que a los maestros estáis como un chicle. Os tiran los padres, os tiran los niños, os tira el ministerio, os tira el informe PISA. Estamos aquí como en medio de todo el mundo y no sabemos muy bien dónde ir. Pero claramente tenemos un objetivo, que nuestros niños mejoren. Y una vez que cerramos la puerta de clase, ahí estamos realmente en nuestro medio y en nuestro entorno. Y ahí cada uno de nosotros damos todos los días lo mejor de nosotros mismos. No se os olvida nunca, por más que los de fuera digan, los padres y los del ministerio, que no, siempre estamos intentando dar lo mejor de nosotros mismos. Y ese mensaje de esperanza yo lo tengo que contar a todos los docentes, de verdad, porque conozco muchísimos y creo que estáis haciendo un trabajo extraordinario con los medios que tenemos, en las circunstancias que tenemos, en estos tiempos extraños que nos han tocado y realmente entregados. O sea, entonces, ¿es cerebro? Pues vamos a entrenarlo.
¿Vale? Vamos a Cuando entrenar. hablamos los entrenadores de cerebro, nos tomamos nota de lo que nos has dicho, te agradecemos tus palabras, porque sí es cierto, nos preocupamos por nuestros niños día y noche, vacaciones y no vacaciones. Y hay muchas familias que lo saben, que lo reconocen, otras que todavía les cuesta, pero es cierto que en el Padre Reja, en el colegio nuestro, la primera ocupación y preocupación son nuestros niños. Así que, María, Ana, Luisa, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos vernos en otra. María. Cuando queráis, yo, visto cómo funciona la tecnología, no sabéis lo que estoy aprendiendo, los plásticos que están siendo mis circuitos últimamente, ¿vale? Así que podemos seguir practicando, ¿vale? Ha sido un placer poder estar con vosotros, de verdad. Vale, pues, un abrazo. Sí, gracias, María. Un placer. ¿vale? El placer ha sido nuestro. Muchas gracias. Gracias. ¿Vale? Bueno, ya Dani ahora cortará la emisión. Vale. Y si no la cortamos, ya está. María, lo dicho. Mil gracias. Nos vemos muy pronto, ¿vale? Vale. Esta hora se hace muy chiquitita hablando contigo, María. Me ha pasado volando, ¿verdad que Se ha sí? pasado volando. Yo digo, pero ya es la hora, ya tenemos que cortar esto. Mira, Lola va a hablar. Me encanta tu perspectiva, María Jesús. Me encanta. Gracias. No. Bueno, Lola, cuéntanos, ¿cómo te No, has ido? yo estoy alucinando con vosotros y cómo introducir temas distintos, ¿vale? Porque aquí vosotros cómo se nota que no estáis dibujando detrás. Bueno, menos mal que María Jesús lo va hilando todo y medio qué, pero me encantan vuestras preguntas y vuestros aportes, porque sí, no, es verdad, está muy bien, porque es súper real, ¿no? Con preguntas que de verdad surgen en el aula todos los días y que están